Comenzamos con la noticia que conmueve al mundo, el terremoto en Nepal. Oficialmente son más de 4.000 los muertos. Videos demuestran la dimensión de la tragedia. Los barrios más pobres de Katmandú no soportaron la intensidad del sismo, cuyo epicentro se localizó a 81 kilómetros de la capital y apenas a 15 kilómetros de profundidad. El drama humanitario aumenta por la falta de comida y servicios públicos. 33 países buscan a sus nacionales que se encontraban de turismo en la zona. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Crece la tragedia en Nepal. Los muertos por el devastador terremoto del sábado son más de 4.000. Las autoridades temen una cifra mayor. Desde el aire se aprecia la dimensión de la tragedia en Nepal. Hay barrios en Katmandú que no resistieron el impacto del sismo. Mientras se moviliza la ayuda internacional, el drama humanitario es evidente. Escasea la comida y no hay servicios públicos. Puse mis manos sobre mi cabeza y quedé enterrado tanto como pude. La nieve nos golpeó por 45 segundos. Revelador relato de supervivencia de un documentalista estadounidense que logró ponerse a salvo de la avalancha en el Everest desatada por el terremoto en Nepal. Tenemos entendido que la aerolínea le quiere cobrar la penalidad, la multa por no haber viajado en el vuelo que era. Familiares de colombianos que se salvaron del terremoto en Nepal inician larga espera para regresar al país. Más de 20.000 profesores públicos que protagonizan Toma de Bogotá se concentran en la Plaza de Bolívar, demandan al gobierno reajuste salarial y acceso a servicios de salud. Motín en Venezuela deja a un preso muerto, mientras que en otra parte del país se presentó una masacre de 10 personas. Las autoridades hasta ahora mantienen silencio. Se posesionó Loretta Lynch como nueva fiscal general de Estados Unidos. Es la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo. Valencia no cede terreno, goleó a Granada y conservó el tercer lugar en la Liga de las Estrellas. Ruinas y desesperanza resumen el drama por el terremoto en Nepal. Con el paso de las horas crece la cifra de muertos. Oficialmente se habla de más de 4.000 muertos. La Cruz Roja asegura que la cifra seguirá subiendo porque solo se han contabilizado las víctimas en Katmandú. Videos ponen de manifiesto la intensidad del terremoto y sus consecuencias. Son imágenes que una vez más comprobaron los minutos de furia de la tierra. Una cámara de seguridad de un restaurante chino en Nepal captó los momentos de pánico de empleados y clientes. Todos buscaron la salida esquivando los objetos que cayeron con fuerza. La angustia los llevó a acumularse en la puerta. Otros videos muestran cómo se sacudieron bruscamente varias edificaciones en Nepal y China. En las calles la gente corrió para protegerse. Camiones estacionados a un lado de la vía amenazaban con rodar sin control. Postes y tendidos eléctricos revelaron la fuerza del movimiento de 7.8 grados. En las carreteras que quedaron bajo tierra y buscan ser despejadas, el peligro es constante. Grandes rocas se desprenden de las partes altas. Sin embargo, operarios arriesgan su vida para buscar comunicación entre poblaciones afectadas. Las imágenes de la tragedia recorren medios y redes. Instantes de dolor y destrucción que marcarán por muchos años la región. Escombros, búsqueda de sobrevivientes y hacinamiento.
Por ahora, las labores de socorro se centralizan en dos puntos importantes de Nepal. El primero en Katmandú, la capital y la ciudad más poblada, y en el Monte Everest, donde se han reportado al menos 200 desaparecidos tras la avalancha que siguieron al fuerte sismo. La cifra de muertos crece dramáticamente en cada balance que entregan las autoridades. El número aumenta en miles. El temor es que los reportes empeoren porque aún no se llega a zonas de difícil acceso que quedaron en ruinas. Se acerca el límite de 72 horas que para expertos es clave, una franja que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los esfuerzos de los socorristas por encontrar vida no tienen pausa. La lluvia se convirtió en una indeseable compañía para los damnificados que colman los improvisados campamentos y centros de refugio. Otro gran problema es sanitario por los cadáveres y la falta de agua. Hay ceremonias de cremación masiva. Es una zona de caos sin servicio de luz ni comunicaciones. Internet funciona esporádicamente. En las redes sociales se aprovechan los minutos de servicio para localizar personas. Facebook y Google se unieron en una aplicación en la que se consignan datos de familiares o amigos desaparecidos para facilitar su búsqueda. Los hospitales no tienen espacio y la donación de sangre se interrumpe por la falta de elementos para conservarla. En el Everest, otro punto representativo de la tragedia, siguen las labores de emergencia. Se busca sacar a los montañistas que sobrevivieron a las avalanchas. Sin embargo, la llegada de helicópteros a la zona es complicada. Muchos descansan con botas y gafas puestas para correr y protegerse en caso de réplicas que generen nuevas caídas de nieve. En el Tíbet, 25.000 personas perdieron sus casas. Desde todos los rincones del mundo comienzan a llegar las primeras ayudas para Nepal. La crisis humanitaria en Nepal ya se siente. Solo han pasado 3 días del sismo más intenso de las últimas décadas, pero ya son miles los habitantes que están sin agua, sin techo y sin comida. Lo perdieron todo y las epidemias amenazan la población. La UNICEF ya lanzó la primera alerta. Hay 1 millón de niños afectados por el terremoto y necesitan atención inmediata. Las primeras brigadas de socorro ya llegaron a Katmandú. Rescatistas especializados de Francia, China y la India ya se encuentran en la zona. Llegamos con perros entrenados para buscar sobrevivientes bajo las ruinas. Desde China ya se enviaron los containers con comida, drogas y artículos de primera necesidad. En las horas de la noche ya estarán en Nepal. El aeropuerto de Katmandú está cerrado y solo recibe aviones para responder a la emergencia. 14 países de la Unión Europea anunciaron ayuda económica para la nación asiática. Entregamos 3 millones de euros, además de una brigada humanitaria que viajará a la zona devastada. Italia también ofreció expertos para restaurar la zona turística de Katmandú. Los lugares históricos fueron los más afectados por el sismo, el más intenso que se ha sentido en Nepal desde 1934 y que en ese entonces cobró más de 8.000 vidas. En diálogo con Noticias RCN y el canal NTN 24, Miguel Mejía, colombiano que se encuentra estudiando en Nepal, señaló que está bien y que en el momento de la catástrofe se encontraba en proceso de meditación. Miguel Mejía es uno de los colombianos que se encuentra en Nepal. Viajó a ese país por temas de estudio. Vive en Pokhara, a 200 kilómetros de Katmandú, la ciudad más afectada por la catástrofe. Afortunadamente he salido con bien de esta situación, lamentable para muchos ciudadanos nepaleses. Mejía señaló que no tiene pensado regresar a Colombia y que quiere participar en los programas de ayuda que presente nuestro país a Nepal. Servir de apoyo, de coordinación, de lo que sea, para que haya alguna ayuda colombiana para la gente aquí en Nepal que tanto lo necesita. Actualmente se encuentra aislado en la habitación de un hotel en la ciudad de Pokhara por petición de las autoridades de ese país. Hay una calma tensa, pero bueno, estamos llevándole, por lo menos yo estoy aquí solo en mi habitación en el hotel y bueno, pues aquí estamos pidiendo ayuda y
suplicando también en las plegarias, ¿no? En las oraciones. Miguel Mejía dijo que los problemas en las comunicaciones son frecuentes, pero que ya se comunicó con su familia en Barranquilla. En Colombia, la noticia sigue siendo el paro de profesores. Los 22.000 maestros que marcharon por calles y avenidas de Bogotá en la segunda semana de paro por reajuste salarial y servicios de salud se concentran a esta hora frente al Ministerio de Educación Nacional. Desde el miércoles pasado que inició el paro del magisterio, los profesores no se han vuelto a ver frente a frente con la ministra de Educación, Gina Parodi. Sentimos que ella expresa un desprecio hacia el magisterio, hacia la federación. No nos ha llamado. Yo recibí una llamada anoche del ministro del Interior, el doctor Cristo, y quedamos a conversar en 1 de la tarde a ver si consigue canales de comunicación para ver si recuperamos la negociación. De hecho, los profesores quieren que si se llegara a restaurar la mesa de diálogo, el presidente nombre un nuevo representante de su gobierno diferente a la ministra de Educación. Es que ella se declaró incapaz de negociar en el conflicto. Entonces pedimos que alguien que sea capaz de negociar en el conflicto sea el que venga a negociar. Las relaciones entre FECODE y la ministra de Educación están en el peor de los momentos, a tal punto que la comunicación está en ceros. En el ministerio colocaron una pancarta que contiene la única respuesta que tiene la cartera. En el Ministerio de Educación hay una valla, una gran pancarta que dice que la respuesta al ministerio es que vuelvan a clase. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta de nosotros es que este paro va hasta las últimas consecuencias. Si no hay soluciones, no se levantará el paro. De la mayoría de ciudades del país vinieron delegaciones a la toma a Bogotá. Los maestros del Valle del Cauca salimos a las calles a protestarle a la ministra de Educación por mejores condiciones de vida, prestacional, salarial y la reivindicación de nuestros derechos. Los maestros de FECODE tienen asambleas y movilizaciones programadas para toda la semana. Ahora vamos a Venezuela, donde hubo una grave situación de orden público. Reclusos tomaron como rehén a un policía y por varias horas asumieron el control de una estación en el oeste de Caracas para exigir el traslado a otro sitio de reclusión. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues se recrudece la violencia en Venezuela. En las últimas horas, 2 hechos tienen conmoción a todo el país. Se trata de una masacre de 10 personas que se dio en Ocumare del Tuy, una ciudad muy cercana a la capital venezolana. Mientras tanto, también en las últimas horas se presentó un amotinamiento por parte de algunos presos en un centro de reclusión. Mantuvieron a 2 policías de rehenes. Durante varias horas, reclusos de una estación de policía sometieron a varios uniformados exigiendo el traslado del lugar. En la azotea de la comisaría, los reos se agolparon con un policía de rehén. Horas antes, un preso murió tras el motín. Los familiares estaban a las afueras esperando los traslados. Francotiradores se ubicaron en diferentes lugares para ejercer presión. Esta vez los presos lograron ser sacados por grupos del lugar. En buses están siendo trasladados a otros centros penitenciarios. Hay hasta 70 personas en una sola celda. En Venezuela se habla de al menos 18.000 bandas criminales que delinquen en el país. Algunos de sus integrantes están presos en cárceles hacinadas. Que el hecho de que tengamos una estructura del Estado como un centro penitenciario bajo la égide de grupos delincuenciales es otra manifestación preclara de que el delito organizado obra dentro del Estado de forma impune. La impunidad ha llevado al incremento de hechos delincuenciales dirigidos incluso desde las cárceles. El sistema de justicia en Venezuela reporta cerca de 97% de impunidad para delitos graves. En las últimas horas se registró una masacre en un apartamento entregado por el gobierno venezolano. 10 personas fueron asesinadas en una de las llamadas zonas de paz, a las cuales no pueden acceder los policías. Hasta ahora las autoridades venezolanas no han hecho ningún pronunciamiento sobre esta delicada situación de violencia que se registra en el país. Nosotros seguiremos informando. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Gracias. En Estados Unidos tomó posesión como nueva fiscal general Loretta Lynch, quien se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar este importante puesto. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Loretta Lynch reemplaza a Eric Holder, quien estuvo 6 años en el cargo. Ella lo estará menos de 2 años, lo que le resta a la administración Obama. El juramento y posesión de Loretta Lynch como nueva fiscal general de Estados Unidos es histórico. Es la primera mujer afroamericana en ocupar este cargo. Juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Lo hizo 166 días después de que el presidente Obama la nominara. Por eso, en su discurso de posesión, Lynch le agradeció que hubiera mantenido la fe en ella, a pesar de la presión de los republicanos por torpedear su nombramiento.
Primero que todo, quiero agradecer al presidente por su fe en mí al pedirme que lidere el departamento que hoy amo aún más. Además, presentó las prioridades que tendrá en el ejercicio de su cargo. Vamos a proteger el mundo cibernético y darle a aquellos a quienes cuidamos protección del terrorismo y garantía del respeto a sus derechos civiles. La acompañaban su esposo y su padre. Ella misma recalcó que la vida le había dado un gran regalo: ser la fiscal número 83 de la nación en el cumpleaños 83 de su padre. Loretta Lynch viene de ejercer el cargo de fiscal del Distrito Este de Nueva York. Se ha caracterizado por tener una mano dura en los casos de narcoterrorismo, especialmente en los que se han involucrado colombianos. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, gracias. Una pausa y cuando regresemos, el revelador testimonio de un sobreviviente extranjero del terremoto en Nepal y toda la información deportiva. Ya regresamos. Y retomamos la noticia internacional del momento, la tragedia tras el terremoto de Nepal que deja más de 4.000 muertos. Un documentalista estadounidense sobreviviente a la avalancha que se produjo en el Monte Everest narró su experiencia. Los sobrevivientes al sismo en el Everest no solo soportaron el movimiento de la tierra, la avalancha que precedió el terremoto se convirtió en la verdadera amenaza. Cuando vimos la avalancha le dije a todo el grupo que se protegiera. Son más de 4.000 pies de nieve que vienen sobre ti y no sabes hacia dónde correr. Puse mis manos sobre mi cabeza y quedé enterrado tanto como pude. La nieve nos golpeó por 45 segundos. El documentalista neoyorquino Michael Corton narró los angustiosos momentos en el campamento base a 17.000 pies de altura en la cima más alta del mundo. Hoy, a sus 38 años, se siente afortunado a pesar de las heridas que las rocas dejaron en su rostro. Todo se fue, nuestras tiendas se fueron, las personas a tu lado ya no estaban. Hay un amigo que se encontraba con nosotros que aún no aparece. El terremoto devastó todo lo que se encontraba en el lugar de la filmación. Los alpinistas que lo acompañaban subieron hasta otro campamento cercano, donde encontraron a 19 personas pidiendo auxilio. Hoy en el Everest hay más de 200 desaparecidos. Hola, cordial saludo. Iniciamos la información deportiva en España, en donde el Valencia derrotó al Granada y recuperó la cuarta posición de la Liga, que lidera al Barcelona en una lucha cerrada con el Real Madrid por el título. Vamos a ver los goles entonces de este compromiso. Marcador final 4-0. Javi Fuego, el cabezazo allí que pica. La pelota que se mete al minuto 26 de este compromiso. Aquí el penalti, claro, la falta, nada que hacer. Y Dani Parejo la transforma en el 2-0. Al cierre del compromiso, al minuto 84, Feulí, la asistencia perfecta de Negredo y la definición para el 3-0. En los últimos minutos de este compromiso, Negredo aprovecha la acomoda en medio de dos defensas. Otra lluvia de elogios cayó sobre James Rodríguez luego de resultar determinante en la difícil victoria del Real Madrid ante el Celta. Aunque la figura fue el mexicano Chicharito Hernández, James quedó con la segunda calificación de su equipo. Los medios resaltan cómo el colombiano abrió el campo por la zona derecha. Desde su llegada a la Casa Blanca, James anota o asiste para el Real Madrid y frente al Celta lo confirmó, como lo destaca el diario El País de España. James, el mejor mensajero del gol de este Madrid. El colombiano tiró 2 paredes con Chicharito, suerte que maneja como Los Ángeles. El mejor aliado de sus compañeros y del gol, también para el diario Marca. James da mucho juego. Cuando arranca no hay quien le pare. Es James Rodríguez el acelerador del juego blanco, el facilitador de los goles. Gran balance el niño maravilla, que de nuevo es bien calificado. En velocidad y creatividad recibió 8 puntos, en control del balón en regate 7.5 y en remate 7, para un promedio de 7.6. En su primera temporada con el campeón de Europa, sigue sumando goles, asistencias y excelentes comentarios de la prensa internacional. El mundo de España. Otra gran actuación individual, ha vuelto muy fino de su lesión, constante en el campo y dejando muestra de su fútbol sedoso. Daño como el que le hizo el mexicano Chicharito Hernández al Celta. Es justo que todo lo que le esté pasando. El número 10 marcó su gol 11 en la Liga de las Estrellas, los mismos del uruguayo Suárez con Barcelona, y ajusta 13 asistencias, su aporte para un posible nuevo título de los merengues. En Liga, en Champions, y solo queda ya ganar y bueno, esperar. El colombiano brilló otra vez y dejó a los galácticos a 2 puntos del líder
Inter Barcelona. James Rodríguez, sus botas son sinónimo de fútbol y de creación ofensiva por parte del Madrid. Marca diferencias asistiendo o cambiando el ritmo en acciones que terminan en gol. Marcó 1 y contribuyó en otros 2. Al final somos justos ganadores. El Niño Maravilla, la esperanza de Carlo Ancelotti para no irse en blanco en esta temporada. En las ligas mayores, la mejor jugada la hizo el jardinero izquierdo Alex Gordon de los Reales. El estadounidense voló sobre la tribuna para poner out al dominicano Emilio Bonifacio. Los Medias Blancas de Chicago. Al final, la victoria para la novena del colombiano José Quintana. 3-2 ante Kansas City. En un curioso reto resultaron 2 figuras de la NBA. Primero, de cancha a cancha, el rey LeBron James. Y de inmediato respondió el gigante Dwight Howard de los Rockets de Houston. Por ahora, el duelo está igualado. Esperemos que compitan en otro capítulo. Por ahora es la información deportiva. Hasta aquí también la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.